Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy viernes, ¿verdad? Viernes 11 de abril. El año va bastante rápido y la idea de esta sesión es conectar con los miembros de nuestra comunidad y compartir experiencias, porque usualmente hablamos de las cosas que salen bien, de los proyectos, de los casos de éxito, pero ¿cuántas veces en ese proceso de lograr algo no cometemos errores, ¿verdad? Y esos errores nos traen aprendizaje. Entonces la idea de la sesión es poder compartir un poco de esas experiencias que en algún momento nos ha costado horas de sueño, preocupación, tal vez estrés con compañeros de trabajo, poco tiempo para compartir en familia, pero que al final ha sido de beneficio porque nos ayuda a crecer como profesionales. Entonces creo que siempre las experiencias, cuando nos salen bien, nos ayudan a obtener ese aprendizaje. Bueno, también depende de nosotros, ¿verdad? Que lo tomemos de esa manera. Entonces yo tengo varias anécdotas que contar. Sobre todo voy a empezar con una y si así las otras personas se van sumando, ustedes que quieren contar experiencias, también lo pueden hacer, ¿verdad? Porque esta no es una sesión como las que hacemos usualmente, en la cual alguien presenta un tema, sino este es más que todo para compartir y hablar de esas experiencias. Sientan la libertad de hablar cuando ustedes lo desean, porque de eso se trata esta sesión. Entonces, yo pienso que a medida que uno avanza como profesional, obviamente va adquiriendo nuevos conocimientos, ¿verdad? Nuevos retos vienen a nosotros en una empresa, por ejemplo, tendríamos que abordarlos con el conocimiento que tenemos o investigar para poder hacer cosas. Recuerdo en una ocasión que estaba trabajando en un proyecto de migración de tableros o dashboards de una herramienta que tenía una empresa antes, una de las empresas que trabajé, y teníamos que migrar ese dashboard hacia Power BI. Estaba empezando con Power BI, todavía no tenía la comunidad de Power BI, todavía no participaba mucho en comunidades, así que estaba hace un par de años atrás ya, no saquen la cuenta. Entonces, era nuevo en todo esto. Tenía poca experiencia no solo en análisis de datos, sino también en conocimientos del negocio. Entonces, cometí varios errores que quiero compartirles a ustedes, porque tal vez ustedes están empezando o puede que tenga ya algo de tiempo recorrido, pero creo que nos puede ayudar a evitar esos errores. Si podemos compartir esas experiencias y usted está en esa situación, entonces hay algo de conocimiento que ya me pasó a mí que puede usted evitar, ¿verdad? Entonces vamos a tomarlo como aprendizaje. Resulta que me asignaron el proyecto y yo me gusta siempre nuevos retos. Siempre me ha gustado de esos retos y los enfrento. No conocía mucho de la herramienta, como les dije, y me tocaba investigar un poco cómo funcionaba Power BI. Entonces aquí hay dos cosas que voy a hablar. La primera es el poco conocimiento del negocio que yo tenía, del que me estaban asignando. Y lo segundo es el poco conocimiento de la solución que debía entregar. Son dos temas, el conocimiento del negocio y el conocimiento de la solución. Entonces, voy a comenzar con la parte de la solución. Para poder hacer el dashboard necesitaba una herramienta y esa era Power BI, la que iba a utilizar. Así que me tocaba investigar, ¿verdad? Cómo utilizar. Pero me concentré tanto en la transformación de datos y en entregar un tablero perdí de vista o no consideré la parte técnica y la parte de modelos. Permítanme un momento porque voy a compartir el enlace de la sesión con algunas personas que me están preguntando. Entonces, yo estaba muy enfocado en la solución, en poder entregar algo, en poder hacer las transformaciones necesarias para que los usuarios pudieran consumir el dashboard, ¿verdad? Que así le decimos, consumieran el dashboard, lo utilizaran. Perdí de vista las mejores prácticas, porque no formaba parte de un equipo de analítica donde tenía un jefe que sabía de analítica, me iba a guiar, me iba a recomendar, no tenía nada de eso. Yo tenía que desarrollar yo solo.
Entonces, estaba aprendiendo a mi manera la forma de hacer un tablero. Así que ya hemos visto, los que estamos aquí con muchas sesiones, que Power BI tiene una sección que se llama Power Query, ¿verdad? Casi en todas las sesiones que tenemos en la comunidad y quien sea que vaya a presentar, en algún momento abre Power Query para ver la parte de transformación, las cargas de las fuentes de datos, etcétera. En Power Query, a medida que usted ejecute una acción, ya sea limpiar valores nulos, quitar valores nulos, reemplazar algún valor, agregar una nueva columna, en Power Query se va agregando un paso, un paso en el panel que está a la derecha. Y eso pueden ser tantos pasos como usted quiera, ¿verdad? Cada una son acciones. Yo estaba explorando y vi que buena la herramienta y veía que se podían hacer muchas cosas. Cada uno de esos pasos de transformación, habían unos más complejos que otros. Y de acuerdo al paso de transformación que aplicaba, el, lo que es la computadora consumía más recursos, pues porque si es algo muy complejo de limpieza de datos que requiere buscar en varias filas o lo que sea, eso va a tardar un poquito más. Entonces imagínense que yo tenía más de 50 pasos en uno de los dashboards que estaba trabajando, 50 o muchos más pasos de transformación. Y recuerdo muy bien que cuando yo cargaba el set de datos, porque tenía muchos datos allí y tenía muchas columnas que ni siquiera necesitaba, porque por la poca experiencia que tenía, no hacía un perfil de datos, no me sentaba a diseñar la solución y a decir, bueno, yo no necesito todos estos datos que vienen de esta fuente, solo necesito estos 12, 13 columnas o campos, ¿verdad? Sino que los cargaba todos y aplicaba los pasos de transformación a todo lo que era el set de datos. Y cuando cargaba ese set de datos, entonces demoraba en aplicar los cambios. En ocasiones demoraba más de 1 hora o 2 horas en actualizar. Se pueden imaginar esa locura, un dashboard que tarde 2 horas en actualizar por toda la cantidad de pasos que estaba aplicando y los datos que estaba cargando, ¿verdad? Porque, como les decía, los cargaba todos. Eso generaba mucha preocupación en los usuarios porque los usuarios necesitan sus datos rápidos y hay algo que he aprendido en lo que se llama seguridad de la información, que se llama la disponibilidad. Entonces, mis dashboards no estaban disponibles porque tardaban mucho en refrescarse o actualizarse y los usuarios estaban solicitando la información y no se los podía entregar a tiempo. Entonces, ¿qué errores cometí en ese proceso? No entender la solución realmente. No tenía en ese momento el conocimiento de que podía hacer un perfil de datos y que no era necesario cargar todas las columnas en Power BI. Eso fue un error porque estaba consumiendo muchos recursos. Creo que si hubiera sabido eso al inicio, me hubiera facilitado la vida y no hubiera tenido tanto estrés, porque imagínense esperar que el dashboard refresque allí en 2 horas y usted ahí, sabiendo que la gente está esperando su dashboard, le están contactando y usted en su mente quisiera que se agilice ese proceso y que no se pueda, realmente es frustrante. Así que, número uno, eso fue un error garrafal, pero era parte de mi aprendizaje, que en ese momento no sabía, pero que fui aprendiendo a los golpes en ese sentido. Así que lección aprendida de eso, pues yo me siento, analizo la situación, hago las preguntas que tenga que hacer a los interesados del dashboard y solo cargo lo que necesito. ¿Para qué traer todos esos datos si no los voy a utilizar, verdad? Entonces es importante primero sentarse con los dueños del negocio, con los expertos y ver qué les interesa realmente, cuál es el enfoque que quieren darle al dashboard para que trabajen de una forma más ordenada y limpia, porque así también se van a reducir la cantidad de pasos que puedan agregar en Power Query para no tener 100 pasos diferentes, imagínense, y hacer que todo se complica a la hora de la carga. Otra de las cosas que aprendí es a utilizar modelos de datos, porque en base a esta experiencia que les estoy comentando, yo estaba cargando todos los datos y no tenía modelos de datos. A veces la conexión se pone inestable.
Así que si me pierden, no escuchan bien o de repente no me comprenden, me lo dejan saber para repetirlo nuevamente, ¿verdad? Para que quede grabado y así poder reforzar lo que he dicho. Entonces, ¿qué pasó? No sabía que existían modelos de datos, así que en lugar de tener diferentes tablas con las tablas de dimensiones, por ejemplo, algo referente a un cliente, algo referente a las finanzas, algo referente al departamento de ventas, yo tenía una sola tabla así de larga con todas las columnas. Se puede imaginar esa locura, malas prácticas, ¿verdad? Y eso obviamente estaba causando que el dashboard tuviera pésimo performance. Y vuelvo y repito, me causó mucho estrés en esos momentos en que lo estaba desarrollando. Así que error garrafal, no conocer la solución realmente y no tener esa experiencia para poder aplicar las buenas prácticas, que usualmente hablamos en las comunidades, que las personas que traen un tema a colación tratan de decirle a las personas, utilizar modelos de datos, utilizar a perfiles de datos, son cosas que salvan bastante, ahorran bastante tiempo y que en mi caso fueron errores que aprendí a las malas, ¿verdad? Entonces aprendí, pero aprendí y eso vale la pena. Lo segundo, ¿qué pasó con ese escenario que le estoy diciendo? Y haciendo un pequeño resumen para Jorge y Tania que se acaban de unir, estaba comentando acerca de un caso en el cual me asignaron trabajar en un dashboard y era la primera vez prácticamente que trabajaba con Power BI. No conocía la herramienta y tampoco tenía mucha experiencia en analítica, así que yo acepté el reto y lo trabajé. Sin embargo, cometí varios errores y uno de ellos fue el desarrollo de la solución en sí, el no saber hacer perfil de datos para cargar solo lo más importante y también poder crear un modelo que fuera eficiente y así no tener que estar cargando muchísimas tablas que iban a poner a hacer que el dashboard estuviera lento o tuviera problemas de desempeño. Ese es un error. Y lo segundo que ocurrió y que considero también que fue un error es no concentrarme en entender al negocio primeramente porque nosotros cuando trabajamos en soluciones de datos, tenemos que tomar el tiempo para entender el negocio, entender cuáles son las cosas que agregan valor a una organización y a ver qué tipo de datos tienen, porque en los procesos de ETL, extracción, transformación y carga, necesitamos hacer validación de los datos para asegurarnos que sean consistentes, que lo que tenemos en la fuente sea igual que lo que vamos a presentar en el tablero, ¿verdad? Sobre todo cuando hay que aplicar transformación de datos para crear nuevos datos, tomando en cuenta diferentes combinaciones de los datos existentes. Por ejemplo, si el dato es igual a Yari o a Tania, entonces póngale millonaria. Entonces estoy creando un nuevo campo que va a crear un perfil del dato que estoy analizando. Entonces, si el dato dice Gabriel, entonces póngale clase baja o clase media. Entonces, imagínense que tuviera que hacer eso, ¿no? En ese momento yo me enfoqué mucho en entregar, entregar la solución, desarrollarla y que el usuario pudiera utilizarlo. Sin embargo, omití lo importante que es sentarte con el negocio, entender de qué trata para que cuando estuviera trabajando en el dashboard pudiera hacer validaciones y así no estar molestando, por decir una palabra, molestando tanto a los que tomaban las decisiones porque entonces iba a consumir de su tiempo y muchas veces no tenían ese tiempo. ¿Cuál fue realmente el error? Pues para resumirles, que los tableros no tenían todos los datos, no eran, no tenían consistencia y eso generó desconfianza en los usuarios. Tanta desconfianza que a cada rato me decían, es que este dato está mal, está mal, está mal. Y yo realmente no tenía la experiencia para poder decir, necesito primero entender el negocio para saber cómo puedo validar estos datos y antes de decirle a Yari o a Tania o a Jorge que ya puede consumir el dashboard, yo poder hacer mis propias validaciones. Eso no lo sabía, eso lo omití, pero lo aprendí también a los golpes, porque si hay algo que cuesta mucho en esta vida es recuperar la confianza perdida. Entonces, cuando los usuarios pierden la confianza en lo que usted está haciendo, ya entonces
no, ni siquiera quieren ver los dashboards, porque piensan que todo lo que está haciendo usted está mal, o lo toman como que usted no tiene atención al detalle. Entonces son cosas que pasan en la vida, pero que en mi caso me ha enseñado mucho, y de esas experiencias que en algún momento fueron muy negativas para mí, aprendí y hoy en día lo puedo hablar con ustedes, y poder compartirlo, ¿verdad? Porque si les está pasando o si de repente están en un proyecto, tomen en serio el conocimiento del negocio, tomen en cuenta el tomar el tiempo necesario para entender qué necesita un cliente, qué necesita usted en la empresa que está desarrollando, y también tómese el tiempo para reunirse con personas e identificar cuáles son las mejores prácticas en desarrollo o qué cosas ustedes de repente pueden mejorar, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos estas comunidades en las cuales usted puede decir, oye, Gabriel, mira, estoy trabajando en este dashboard, ¿qué podrías recomendarme? Porque siento que esto no lo estoy haciendo bien o no sé cómo hacerlo. Entonces puede entrar Gabriel a recomendar, puede entrar Yomar a recomendar, puede alguien que ya tenga experiencia puede recomendar, porque de eso se tratan las comunidades, de que hayan personas con los mismos intereses que nos puedan, de los cuales podamos aprender y nosotros también agregar valor. Hay gente que está dispuesta a poder compartir con otros, que está dispuesta a poder enseñar sin esperar recibir nada a cambio, ni siquiera la fama, ni siquiera que publiquen en las redes que Yomar me ayudó, que Gabriel me ayudó. Simplemente es una cuestión de crecer y también ayudar a otros a que también sigan creciendo. Entonces, estas experiencias para mí son importantes, que las conversemos, que las comentemos, porque a alguien les puede estar pasando y que tal vez en la emoción de aplicar pasos de transformación cometa muchos errores, ¿verdad? Entonces hay que tomarse el tiempo, en resumen de lo que he dicho, para entender la solución y saber qué herramientas puedo involucrar y cómo puedo utilizar de forma apropiada. Y lo segundo, entender el negocio, sentarme con los expertos y ver cómo puedo validar los datos antes de entregarlo, para evitar la desconfianza, que como les dije anteriormente, si la pierdo, qué difícil es recuperarla. Pueden tener a su gerente, a su líder que puede darle apoyo y decirle a los demás, no, tranquilo, que lo que pasa es que tiene mucho trabajo, por eso pasó esto, pero no va a pasar más. Pero esa palabra se empeña una vez, cuando vuelva a fallar, entonces ya es más difícil, incluso que el mismo líder pueda volver a empeñar su palabra por usted. Así que eso son experiencias, eso quería compartir con ustedes. Yo sé que también de repente, luego de haber dicho esto, algunos de ustedes tengan alguna experiencia que quiera contar. No tiene que ser necesariamente del área de desarrollo de dashboard o de datos, puede ser una experiencia en su trabajo de cualquier tipo, una experiencia laboral, que haya pasado algo que para usted fue de repente un poco difícil, que no supo cómo hacerlo, que sintió que falló, pero que también generó experiencia positiva y que la ayudó a crecer como persona y como profesional también. Así que no sé quién quiera contar una experiencia adicional. Yo sé que había conversado con Jorge, con Tania, que me habían comentado que son personas con mucha experiencia, y también han visto mucho. Así que no sé, Jorge, si te adelante. Muy bien, permítanme a ver cómo me va con la cámara. Ok, Perfecto, sí, ok. sí, se ve bien. Buenas tardes. Bueno, un placer aquí. Gracias por la invitación. Pues sí, me sumé apenas me comentaste del título de esta sesión. Creo que todos tenemos una serie de experiencias, no vamos a decir negativas, sino retadoras, realmente. Y con lo que tú comentas, les quiero compartir una que me pasó ya hace un par de añitos. Y es como un poquito a la contraria. Eh, eh, Acepté un reto profesional de liderar un área de datos. Y bueno, hago la transición a esta nueva empresa. Y bueno, ya yo sabía que yo, además de liderar, iba a crear prácticamente todo desde cero. Bueno, lo que sucedió fue que yo le reportaba a un gerente de innovación, era el organigrama,
Y bueno, ese gerente de innovación que era con el que yo iba a plantear el norte del tema de análisis de datos, de inteligencia de negocios, todo el tema tecnológico, a dónde íbamos a ir. Lastimosamente, a las 2 semanas de estar en la organización, este gerente fue despedido y me dejó como que chuleta, y ahora para dónde yo voy? Bueno, listo, me dijeron, no, ya tenemos visto, vamos a optar por un recurso externo que va a liderar las iniciativas tecnológicas. Excelente. Palabras más, palabras menos, el hombre lo mantuvieron por una semana más y lo sacaron de la organización. Y quedé yo de nuevo chuleta, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, eh, y trajeron a otro. No, recuerdo muy bien que es una escena chistosa. Nos lo presentaron a las 2 de la tarde y a las 8:30 de la mañana del día siguiente lo estaban despidiendo. O sea, tuve un cambio de gerente, de 3 gerentes en un mes, lo cual me dejaba yo siendo una persona completamente nueva, liderando un área nueva y que sentía yo tengo que generar valor de negocio. Entonces tenía yo una preocupación más grande de qué voy a hacer allá la vida, pero estoy aquí consumiendo recursos, dinero y no logro entregar nada porque no conocía a las áreas solicitantes, ellos no me conocían a mí, el panorama de la estrategia referente a temas de innovación no existía, se perdió radicalmente. Bueno, ¿qué me tocó? Porque no había de otra. Físicamente, donde yo me sentaba, había un chico que su labor era hacer un reporte manualmente todos los días en Excel y le tomaba 4 horas de su tiempo. Y él lo iba haciendo. Bueno, yo lo miraba de reojo y veía, y entablé conversación con el chico. Y oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy calculando tales cosas. Yo, ¿y cómo lo hace? No, aquí hace así. Bueno, yo que sabes que no hay nadie presionándome al menos, y empecé a abrir mi Power BI, aproveché los temas de que pudimos implementar gracias a la buena comunicación con las otras áreas de tecnología, implementamos nube, y así que monté una pequeña base de datos y empecé a entender, gracias a este chico, cómo funcionaba el sistema principal. Y lo que me la pasé, que me tomó casi 3 meses, fue replicar lo que él hacía. Entonces yo todos los días, oye, ¿cuánto te dio tal cifra? Ah, tanto, ya, no, yo listo. Y fui ajustando, ajustando, y yo a todo, pero seguía con esa preocupación. Yo, ¿cómo convierto ese sentimiento de que soy mano de obra costosa en algo que genere valor para la organización y que se sienta y se note y que no estás ahí calentando la Sí. silla? Bueno, de la nada trajeron un nuevo gerente. Ya habían pasado unos más de 3 meses y me acuerdo que se bajó corriendo de una reunión. Me dice, oye, Jorge, por si necesito que tú me saques un pantallazo al cierre de tales indicadores. Yo, amigo, ya volteé la computadora, mira lo que tengo aquí. Le mostré un Power BI con los indicadores ya cuadraditos con lo que el otro chico entrega y él se quedó mirando. Viejo, y esas cifras están correctas, yo están cuadradas con lo que este está entregando diariamente. Viejo, mándamelo al celular. Y se disparó. A los 45 minutos baja, hey, pon eso a funcionar y que se actualice y vamos a empezar a compartirlo. El punto de dolor, ya lo saben, el estrés, la preocupación, eso de que al final, dependiendo de qué tan madura esté la organización referente a los temas de explotación de datos, no es lo mismo tener esa carga de que tú lo sabes, siento que no estoy rindiendo, siento que puedo dar más, siento que lo que hago puede generar gran valor, pero el cómo. Entonces, siento que apalancarse, en este caso, mi apalancamiento fue para echar para adelante, fue en parte a los temas tecnológicos que no existían, en parte encontrar ese sponsor que permitiera que las cosas permearan.
un sponsor con la suficiente fuerza y visión para que las herramientas que nosotros desarrollamos puedan tener el alcance significativo. Siento que tal vez en organizaciones más maduras, donde ya todos sepan el valor de referente a la explotación de datos, algo así no sé, eh, tal vez no se vea, pero en organizaciones de ese tipo que están más acostumbradas a una operativa de día a día y de repente se antojaron porque estamos en la época de la IA y que todo el mundo quiere y nos metemos en cosas sin saber qué es lo que estamos y después nos damos unos estrellones como organización. Siento que es importante que nos apalanquemos nosotros como profesionales de este tipo de sponsors. Eh, Como tú comentabas, referente al tema ya más puntual, desarrollo de tableros, reportes, indicadores, análisis, analítica, modelos, etcétera, pasa prácticamente lo mismo. Tenemos que tomarnos ese tiempo de sentarnos con las diferentes áreas, e entender de verdad esos puntos de dolor, eh, entregar lo que de verdad ellos requieren, que muchas veces no siquiera saben tal vez expresarlo, y no actuar de esa manera eh, tan efervescente, de que me están pidiendo algo y que es para allá, muchas veces causa mucho retrabajo. Entonces, con una buena sesión de análisis, simplemente ir y escuchar de boca al, al- a la persona, podemos ahorrar cantidad de tiempo en desarrollo, cantidad de tiempo en volúmenes de datos que cargamos a los modelos, o muchas veces nos ahorramos el desarrollo de una solución porque, cuidado, ya la teníamos, ya la teníamos. Eso era lo que Exacto. quería compartir. Excelente, Jorge, qué buena experiencia. Pero sabes que muchas veces nos cuesta vender nuestras ideas, decirle a ese sponsor que mencionabas, tengo esta idea para implementar analítica avanzada, algún modelo de machine learning, porque como bien dices, hoy hay muchos expertos en IA y a todos siempre nos gusta leer un poquito y podemos ver que alguien implementó algo y aprendimos y lo queremos hacer en la empresa, pero ¿cómo vendemos la idea para que ese sponsor nos ayude a que se haga en la organización? Y tú mencionas algo muy importante, que es que ese gerente te llegó a pedir unos KPIs, ¿verdad? Unos indicadores, y tú le dijiste, aquí los tengo. Inmediatamente le mostraste el valor del análisis que tenía para que él pudiera luego venderlo. Le halló el sentido y te compró la idea, aunque no se la estabas vendiendo, pero en el momento conectó y le hizo sentido. Entonces, creo que cuando querramos hacer un proyecto y queremos un sponsor que nos apoye, tenemos que enfocarnos en cómo esta idea va a agregar valor a la organización para que la organización diga, me hace sentido y quiero invertir recursos en que esto se dé. Porque muchas veces necesitamos de repente una licencia de Power BI Pro, por decir algo, o necesitamos hacer un proyecto en la nube, pero ¿cómo lo vendemos para que los patrocinadores inviertan y vean que realmente vale la pena? Entonces hay que enfocarse en cómo agrega valor la idea que cada uno de nosotros tiene para que así vean realmente que sí es necesario implementarlo. Eso, eso lo vi que tú lo hiciste, pero fue como natural, no fue algo que lo planificaste hacer, pero salió orgánico. A mí me gusta decir pragmático. Okay. Sí, sí, qué buena experiencia, ¿verdad? Entonces, y también creo que tuviste apoyo de los recursos correctos. Tenías a TI que te ayudó con lo de la nube que mencionaste, y también tenías a este chico que tuvo la paciencia de poder conectar contigo y explicarte cómo se hacía el reporte para que lo pudieras replicar en la otra área. Así que es bueno. Eso puede tornarse algo complejo porque hay personas que no les gusta enseñar o decir las cosas, ¿verdad? Pero aquí yo creo que ya es un poco obsoleto que la gente se quiera quedar con el conocimiento y no pueda documentar, no pueda transferir. Ya eso hoy en día no es algo que debe hacerse. Gracias, Jorge, por tu experiencia.
No sé si alguien más tiene algo que aportar. Excelente experiencia, dice Yomar. Sí, claro que sí. Sí, Tania, sí, buenas noches, sí. Hola, se buenas escucha noches. perfecto. Sí, déjame ver si antes no podía activar mi cámara, pero creo que ahora me Se deja ve saber perfecto. allí. Sí, 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 se ve bien. discul- disculpen, se ve como bastante opaco, pero me veo. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es Tania y bueno, dice que el título de hoy que cuando las cosas salen mal. A ver, saluda, hijo. Cuando las cosas salen mal. Entonces, bueno, sí, de veras que a lo largo de nuestra carrera, o a lo largo de estamos a nivel profesional, vamos aprendiendo definitivo y siempre de cada proyecto debemos hacer esa reflexión que hicimos bien, que nos salió como esperábamos y cómo podemos mejorar. Entonces, bueno, en mi caso, yo trabajo en el departamento de IT y trabajo en una transnacional. Entonces, le hago la acotación es porque mis clientes, por decirlo así, son los diferentes usuarios en diferentes países, ¿no? Y IT en mi empresa son muchos departamentos. Entonces, de repente está CRM, que yo no trabajo allí, y entonces estoy de tecnología, pero yo no conozco, o no manejo, o no tengo gobierno para irme al CRM, ¿me entiendes? O sea, porque es así, eso es un mundo, por decirlo así. Entonces, pero soy del área de BI, ¿no? Entonces, al hacer el análisis de sentimiento de lo que explicaba Gabriel y lo que explicaba ahorita Jorge, me macheó algo que yo dije, exacto. Y fueron dos cosas. De Gabriel, él aportaba y está muy de moda. Y no es que estés de moda, sino que es así. Que, por ejemplo, nos ocurre a nosotros antes era que, bueno, todos los proyectos que tenían que ver con de tecnología, que se archiva, antes todo eso era DITE, pero ya eso ya, y ustedes saben que ahorita mismo hay usuarios que son muy expertos y no necesariamente son de IT. Eso es algo que tenemos que estar clarito que ya eso ya cambió, eso es así ahora, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, cuando llega algo, un proyecto así del lado de acá también, entonces, cuando llega, hay muchos. Entonces viene la palabra clave. Eh, ¿Qué es de valor para la empresa? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Eso es algo que debemos estar claros, ¿no? Y uno ya lo va aprendiendo, porque si de repente este error, porque estos datos, cierto equipo, no me llenan esto antes del fin de mes, me multan y me cuesta mucha plata. Así que ahí hay mucho valor para la empresa porque puedo obtener pérdida de dinero en ese sentido. O sea, así, y así lo ve la empresa. Y lo otro que mencionó Jorge, que también me caló muy bien, es la parte que él decía que cuando tú hablas con el usuario a veces tampoco sabe qué quiere. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, parte de la experiencia de lo que quiero compartir es de que ahí anoté algunos puntos, pero parto de esto de que es que tenemos que realizar una buena entrevista al usuario, o lo llamamos cliente. Tenemos que hacerle una buena entrevista. Entonces, algo es que a veces cuando de repente nosotros ejecutamos, a veces llegamos muy pasivos. Pasivo es que quiero que me digan qué es lo que quieres que yo haga, ¿no? A veces es así, pero tenemos que aprender a escucharlos y escucharlo para de algún modo ser como ese traductor, tener esa intuición que tenemos que entender el problema. Entonces allí viene la importancia es que debemos de preguntar, acá siempre nos dicen, hagan las preguntas clave. El circo en los cinco, ¿por qué? ¿Y por qué?
¿Y por qué? Porque mientras más le vas haciendo preguntas, él te contesta algo y ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que le queremos sacar al usuario es realmente cuál es el beneficio de ese dashboard. Por ejemplo, me estoy enfocando ahorita mismo yo en un dashboard, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros, cuando tenemos esa entrevista, eh, le podamos extraer eso. Y hay veces que después ahí te das cuenta que de repente la persona tampoco lo maneja bien. Entonces ahí vamos. Desde mi experiencia, mira, por ejemplo, acá el mismo CEO de la compañía, el tipo es brillante, o sea, ¿verdad? O sea, maneja muy bien, le gusta, hasta le llega en el asunto de SQL VI y está clarito, ¿ves? Y, o sea, es un usuario que conoce muy bien, pero ya ese es un usuario como ya de alto nivel, ¿verdad? Pero también hay usuarios de repente técnicos. Hay algunos que saben el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay usuarios que a veces te llegan, bueno, que te aprueban que vas a ese proyecto y él te dice, bueno, esto sale de este Excel, así. Ajá. ¿Y ese Excel de dónde lo sacas? ¿Ves? Entonces, si de repente la fuente de datos él te la va a dar en Excel, a veces la cosa es en teoría fácil, pero a veces ocurre de que no. Este número sale de aquí, este sale de allá, y entonces ahí entonces viene la parte de que hay que hacer un buen análisis y buen análisis. Y a veces corremos el error y lo hacemos que a veces por querer, como a veces también dice Jorge, bueno, es que yo tengo que ver un resultado para que no sientan que estoy calentando aquí la banca y vamos de una vez como a ejecutar. Pero sí tenemos que darle el valor que es el análisis. Sí hay que hacerlo, hacer ese mapeo de este valor del dashboard, cuál es su origen, quién es el responsable de que me actualice ese dato. Cuando a mí me digan que ese dato está mal y yo valido que así me llegó, ¿a quién se le hace referencia a eso? O sea, eso es en extremo importante. ¿Por qué lo es? Porque ya después que no, de repente lo hago y hay algún error y algo, no, es que eso no era así, eso tenías que sacarlo de otro lado, tú sabes. Y entonces como quien dice, y ya se hicieron pruebas, porque tú sabes que todo es un proceso, y ya se hicieron pruebas y como quien dice, uff, retroceder. Entonces allí es donde a veces los proyectos se van atrasando atrasando. Entonces, esa parte es bien importante, de que a veces no es tanto ejecutar de una vez, sino que de repente a veces se mock-up, así sea en papel, de qué es lo que el usuario, él espera de repente en una visualización. Y ahí viene una parte también en la que él me enseña, pero yo quizás también le puedo brindar retroalimentación de qué se puede hacer. Por ejemplo, comparto recientemente una usuaria que me iba a poner como tres visuales porque lo necesitaba ver que si por marca, lo necesitaba ver de repente por ejecutivo de venta y eso. Entonces, de repente ahí le podía utilizar el tema de parámetros y ahorraba espacio. Y cuando ella vio que eso se podía hacer, ella dice, eso me gusta más, ¿ves? Entonces ese tema de darle, el usuario te da una guía, pero si usted ve que no le bien, mira, esto se te ve con la de barra, porque lees mejor a tus vendedores. Ella te va a decir, oye, sí. Y en realidad esa es la mejor práctica. Lo vimos en una capacitación recientemente. Entonces, eso es importante también que haya como, que o sea, tú le puedas brindar, nosotros como de algún modo, la parte de lo que sí permite la herramienta y ellos la parte de negocio. ¿Ves? Entonces, eso es mi experiencia muy importante como que escucharlo de escuchar al usuario, saber escuchar y estar bien claro
en cuál es el objetivo y cuál es el valor que se le va a tener eso. Entonces, eh, ya les dije de esto. Lo otro es que el tema del guate. Miren, recientemente, y eso lo he estado comentando, por ejemplo, acá nos pasa que nosotros tenemos que hacemos reportes, no reportes, hacemos dashboard, pero de repente así muy general, muy general. Pero es una realidad. No es lo mismo lo que va a ver un CEO, un gerente que lidera varias compañías, a uno que lidera una compañía como tal y otro que lidera un equipo. O sea, es la misma data, pero la visual es diferente. Entonces tenemos que también saber eso. Esto, la audiencia, ¿quién va a utilizar esto? Porque a veces no es lo mismo, el dashboard no se hace diferente. Porque tú tienes que hacerlo como quien dice lo que es un dashboard, se pone, o sea, la visual que le interesa a esa audiencia. Es muy importante. Y lo otro es que también, eso me pasó recientemente y lo comparto aquí y lo comparto lo dije también como retroalimentación de aprendizaje. Cuando nosotros vamos a probar y a entregar el dashboard, por ejemplo, es de que, claro, yo que lo hice, casi que tengo todo, un perfil de todo, o sea, veo todo. Y la persona que lo va a probar, usualmente también, ¿ves? Pero hay varios roles. Entonces pasó que ya estaba en producción y reportan un error para ciertos roles. Y bueno, me lo reportaron del otro lado, que ahora viene la otra parte que les digo, y lo veo y el error de Power BI decía algo de que como que la relación se iba de allí para acá y de acá para allá. Yo digo, oye, pero si la relación está bien. Cuando voy a ver la medida cross filter, ojo, mandaba error en un perfil de seguridad en particular. Entonces, aprendizaje es que hay que hacer pruebas. Por lo menos en nuestro caso tenemos muchos roles de seguridad por el tema de que es una empresa grande. ¿Ves? Quizás cuando están, pero es así. Eh, tienes que entonces tener pruebas simulando o buscarte usuarios que cumplan ese perfil y hacer pruebas que pasen por esa ruta y validar de que todo está funcionando debidamente para uno garantizar una buena experiencia del usuario para que no se lleven esa mala experiencia, ¿sí me entienden? Eso, porque es lo que decía Gabriel de la credibilidad del producto que estamos entregando. Es muy importante eso. Entonces, eso me parece muy bien. Y lo otro también es de que lo que estamos diciendo, ahorita mismo estamos hay un boom digital. Los usuarios son dueños de sus datos. Entonces, la documentación se vuelve súper importante. Los nombres que les damos. Recientemente estuve en una capacitación la que brindó Costa Rica y me encantó el tema que decían, este es el nombre técnico, el nombre que uno usa en la empresa, la abreviatura cortita, la abreviatura normal, o sea, eso, y se vuelve demasiado importante. ¿Por qué? Porque resulta que de repente el día de mañana la persona con la que tuve la entrevista a lo mejor ya no está. A lo mejor yo tampoco voy a estar, pero eso va a quedar. Entonces debe de haber una buena documentación y ahorita mismo existen herramientas fabulosas que te arman documentaciones. Entonces, eso es importante. Importante, por ejemplo, para nosotros, en mi caso, que estamos en tecnología, es entregar esa capa semántica al responsable de negocio, de manera que ellos puedan construir a partir de eso. Eso, es como darle los inicios y enseñarle a que ellos, ellos puedan caminar con eso,
porque hasta cierto punto ya nosotros los dicté no, nos estamos volviendo eso, es en aliados, porque ya no es como antes, por eso les partí en eso, ¿no? Entonces, la documentación es muy importante y es para, hasta para mí misma, porque a lo mejor me hacen una pregunta de eso en unos meses y a mí se me olvidó cómo era eso. Entonces, a veces no les prestamos la debida atención, pero sí hay que hacerlo, en verdad, hay que tomarse el tiempo porque más adelante nosotros mismos nos los vamos a agradecer. Y lo otro que iba a mencionar, ya para terminar, ajá, eso. Y lo otro es que, bueno, cuando ya estás por entregar, ¿verdad? Porque en el tema de generar valor, ya te lleva en procesos de que, oye, ¿cuánto tiempo te va a tomar y todo eso? Y es de que, o sea, escucha al usuario en todo momento, porque a veces de repente el mismo usuario también va aprendiendo y de repente el usuario te pide algo. Y a veces tú te puedes poner, no, ya no, una medidita más, oye, no, pero ya eso no estaba definido, pero de repente tú lo escuchas, oye, tú dices, oye, esa medida no me cuesta nada. Y para él es maravilloso. Entonces es que lo escuche porque de repente con eso lo dejas feliz. Entonces es muy importante en todo el proceso manejar esa buena comunicación de aprendizaje, porque así como yo también le voy enseñando, los voy guiando a ellos, yo creo que lo más importante que nos vamos llevando nosotros es aprender el negocio, realmente. Entonces, bueno, esos son mis aportes. Tenías buenas notas. Sí, estaba anotando, sí, sí. Y buen aporte, Tania. La verdad que complementaste bastante lo que yo decía al principio, en mi experiencia, ¿verdad? El error de no tomarme el tiempo y conocer al usuario, eso lo cubriste bastante y tienes toda la razón. Y el escuchar, mencionaste varias veces la palabra escuchar, y el escuchar no solamente es lo que él te dice verbalmente, es también ver sus gestos, su indecisión, su inseguridad. Eso es escuchar al usuario, porque de ahí tú puedes entender que no está claro y que tú puedes aportarle valor a lo que él necesita, aun cuando él no lo sepa. Entonces, todo eso es escuchar y apoyar, pues, porque esa milla extra que comentas de poder darle una medida que él necesita y que no te cuesta realmente mucho esfuerzo, es también dar la milla extra y crear la confianza con ese usuario para que también pueda tener una mejor relación, ¿no? Y pueda hacer las cosas bien. Y Sí, la documentación, importantísimo. Eso es algo fundamental. Lo mencionábamos antes también que ya está pasado de moda el no documentar, el no preparar, porque cuando trabajas en las empresas y en todos lados, realmente tu enfoque debe ser la, lo que le llaman la resiliencia, la continuidad del negocio, de que las cosas continúen, no importa que tú no estés, no importa que tu compañero no estén, el negocio debe seguir operativo y esa documentación es fundamental para que eso se logre. Entonces, todo líder, hoy alguien me preguntaba en la empresa donde laboro que una de sus líderes decía que si no, el líder que no documenta es un líder que fracasa. Y la joven que exponía el tema, decía, ¿qué entienden ustedes por eso? Y yo le comentaba, bueno, yo entiendo que hoy en día los líderes deben estar enfocados en que el negocio continúe, tienen que tener una visión de negocio. Si tienes visión de negocio, entonces tienes que documentar para que el negocio continúe. Si tú no documentas, estás fallando porque se fue ese recurso o le pasó algo y quién se hace cargo después, cómo el negocio puede seguir adelante. Entonces creo que ese es algo, un punto importante que desarrollaste, que es fundamental. Así que yo sé que tú lo haces, yo sé que yo lo hago, sé digo, que Jorge lo hace. eso, por eso que, como dicen, o sea, las cosas que uno va aprendiendo, de verdad, las cosas que uno va aprendiendo. Entonces, y digo, a la final hasta uno mismo se quita un futuro dolor de cabeza, en verdad que sí. Sí. O sea que
Así Gracias, es. chicos. Gracias a ti, Tania, por compartir tu experiencia y tu valioso conocimiento. Entonces, no sé si alguien más quiera compartir alguna experiencia, eh, Aiki o Yomar, o si estamos bien así. Ustedes son los protagonistas. Bueno, a ver, el de mi parte, experiencia sí no, por ahí estaba haciendo los apuntes, porque como te mencioné, soy novato en esta parte y son un aspecto importante que a veces destaco de las personas con experiencia porque nos dan como una visión, pues, lo que podamos evitar a futuro teniendo presentes esos puntos. Así que agradecido ahí contigo, Jorge, creo que fue el otro, y también por los Sí, puntos. sí. Prácticamente consideraron varias cositas por ahí lo que comentó Tania, el tema, así que excelente ahí. Por ahí dicen que nadie aprende por cabeza de otro, algo así creo que es el dicho. Pero aquí no va a ser así, aquí vamos a aprender por lo que las personas han compartido. Así que es un aprendizaje, es experiencia que esperamos que a alguien le sirva, ¿verdad? Porque creemos que sí es importante. Sé que Aiki está conduciendo, así que ahí no te voy a molestar, Aiki. Y de mi parte les agradezco nuevamente, Tania, Jorge, por las experiencias compartidas. Sé que va a ser de utilidad para muchas personas que puedan ver el video y que pues también que nos comenten más adelante sus propias experiencias y así evitar cometer los errores nosotros, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo y siempre es importante aprender los unos de los otros. Así que espero que tengan un excelente fin de semana, compartan en familia. La, el conocimiento no lo es todo, los entrenamientos no lo es todo, el trabajo no lo es todo. Si no, no dedicamos tiempo para compartir en familia, para esparcirnos, la verdad es que al final no tenemos calidad de vida y la vida no tiene sentido. Eso es también algo que he aprendido. Así que compartan con sus seres queridos, con sus amistades y verán que la vida va a ser más bonita cada día. Así que feliz fin de semana. Nos vemos pronto en nuestra siguiente sesión. Saludos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches a noches, todos. muchas gracias. Bye Chao. bye.